¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Un saludo para todos nuestros hermanos que nos escuchan en los diferentes puntos de la tierra y que nos ven a través del canal también. Un abrazo para todos y un saludo de bendición. Gracias al Señor. Bueno, mis hermanas, vamos a ir y hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor hoy. Vamos a continuar, ya empezamos a profundizarnos, a sumergirnos en lo que es el Mateo 24. Y aquí vamos a entender muchos secretos que tal vez no entendíamos. Entonces, vamos a hacerlo con juicio. Dios va a empezar o ya ha empezado desde hace 2 domingos anteriores a hablarnos de lo que es, de lo que vendrá y de esos secretos escondidos ahí. Así que, mis amados, vamos a ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versos 6 al 8. Padre, gracias por este tiempo maravilloso que nos regalas. Gracias por bendecir esta palabra. Gracias por abrir nuestro entendimiento. Gracias por revelarnos esta palabra escondida, Dios. Y gracias, Señor Dios, porque en ella hallamos esa sabiduría que no teníamos antes, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos sobre los pies. Vamos a leer la palabra. Mateo 24, 6 al 8. Dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes guerras. Y todo esto será apenas principio de dolores. Amén. Pueden sentarse. Bueno, cuando nosotros vemos las señales, casi siempre se levantan comentarios a decir que ya el fin se acerca, que Jesucristo está cerca. Vamos a ver qué nos enseña hoy Dios de eso, si las interpretaciones son correctas o no. Vamos a hablar de guerras, vamos a hablar de pestes, vamos a hablar de hambres, vamos a hablar de terremotos, que es lo que se está presentando en diferentes lugares. Y es importante que nosotros estemos atentos hoy a la palabra. Siempre abramos la Biblia ahí para asegurarnos de qué es lo que está escrito, porque esto que vamos a estudiar es algo bien delicado. Y si no estamos atentos a lo que está escrito, a lo mejor quedamos con dudas. Recuerden que el enemigo viene a tapar nuestros ojos, a no dejarnos ver la verdad de la palabra del Señor. Entonces preparémonos para esto. Todos tienen Biblia, ¿verdad? ¿Quién no tiene Biblia? Que no tenga Biblia se acerca a un cristiano, se hace al lado de un cristiano. Qué bueno tener a mi hermana Luz Marina aquí con nosotros, es un gozo. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Mi hermana Angie también, qué bueno tenerla con nosotros hoy. Gloria al Señor. Y a todos los que estamos aquí, gloria a Dios. Vamos a empezar por las guerras. Y voy a darles sencillamente un reporte, una estadística de lo que el mundo o las redes y demás estamentos nos enseñan. Y los informes que nos dan, dice, actualmente hablando de guerras, existen 56 guerras o conflictos activos en el mundo. Esta cifra fue hasta el viernes, porque luego vemos que
no, perdón, hasta el lunes, porque luego vemos que después hubo un terremoto estos días, donde se destruyó prácticamente una ciudad completa. Y dice, tenemos actualmente 56 guerras o conflictos activos en el mundo, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial. Según el índice de paz global, estos conflictos se van desde guerras civiles hasta enfrentamientos más amplios, que se han vuelto más internacionales, involucrando a muchos más países. Eso en cuanto a lo que estamos viendo de guerras, así que vamos a ir ahí a Lucas capítulo 21, verso 9, ¿qué nos dice el Señor ahí de eso? Ustedes oirán que hay guerras y revoluciones en algunos países, pero ¿qué dice? No se asusten, no se alarmen. Esas cosas pasarán, ¿pero qué? ¿Pero qué? Pero aún no es el fin, ¿verdad? Pero aún no es el fin del mundo. Entonces, ya estamos viendo guerras, son cosas que se están cumpliendo, no se han cumplido del todo, se están cumpliendo. Y entonces, vemos que este Mateo 24:6 se muestra en una realidad en el mundo. Ahora, en medio de todo esto, nos encontramos y vamos a mirar la otra parte que está ahí en el verso 7 y 8, sobre pestes. Y otra estadística que sacamos aquí es sobre las pestes. Desde el COVID, porque antes habían habido otras, pero desde el COVID-19, causada por un nuevo coronavirus o el SARS-CoV-2, la influenza, lo que es el MERS, fiebres hemorrágicas y antivirus, aborvirus que también son emergentes, y así hay demasiados. Hay una que le estamos llamando lentoporosis, que es, en este momento está atacando al mundo ya, y eso es un hijo del COVID. ¿Y sabe cómo ataca? Es silencioso. ¿Sabe qué ataca este virus? Los huesos. Entonces hay que cuidarnos mucho, porque va a aparecer toda la gente, el mundo, y ahorita vamos a ver que a nosotros a lo mejor no nos toque, no nos va a tocar lo que llamamos la osteoporosis. Eso es lo que viene a atacar el mundo. El enemigo sabe que si ataca la estructura del hombre, lo puede derribar. La estructura del hombre en sí, en su parte física, son los huesos. Entonces se está trabajando en esto, pero vamos a mirar qué nos dice Jeremías 21:6. Jeremías 21:6. Y heriré a los moradores de esta ciudad, y a los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande, ¿cierto? Ahorita también vamos a mirar qué son las bestias, porque es que a veces cuando hablamos de bestias, entonces siempre nos imaginamos a los animales. Pero vamos a ver qué nos enseña Dios hoy. No me voy a adelantar en eso. En estos tiempos aparece la señal de Apocalipsis capítulo 16 verso 2. ¿Cuál es esa señal de Apocalipsis capítulo 16 verso 2? Fue el primer ángel y su copa, y derramó su copa sobre la tierra, y que vino úlcera maligna, pestilente, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. ¿Cómo así que la marca de la bestia y que se está cumpliendo ya? ¿Y eso qué es? ¿Sí?
Ay, la bestia ya vino. ¿Cómo que no nos hemos dado cuenta que la bestia ya vino? Bueno, la bestia ya está en la tierra y Dios nos lo va a mostrar hoy en la palabra. De eso se trata este Apocalipsis, este Mateo 24. Y es mostrarnos cosas que no entendíamos. No entendíamos, que leíamos la palabra y tal vez no la entendíamos. Pero Dios va a abrir el libro, va a abrir nuestra mente y nos va a mostrar cosas, porque estas son advertencias de lo que va a venir. Pero la palabra dice, aún no es el fin, apenas esto es principio de dolores. ¿Por qué es principio de dolores? ¿Por qué creen que es principio de dolores? ¿Qué significa eso? Sí, yo sé que está empezando, pero ¿por qué dolores? Por el sufrimiento vamos a sentir dolor, ¿cierto? No, nosotros no vamos a sentir. Ya vamos a mirar por qué. El mismo Dios nos lo va a explicar. Pero Dios nos va a mostrar ciertas cosas hoy. Entonces dice que iré a los moradores de esta ciudad, y a los hombres y a las bestias morirán de pestilencia. Y ahí nos dice, fue el primero y derramó sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían ¿qué? La marca de la bestia, y que adoraban a la imagen. Que adoraban a la imagen. Y entonces uno se imagina tantas cosas, como que algunos han dicho que incluso la bestia era el Papa, e incluso el que se murió porque lo habían herido y entonces tenía la herida y seguro iba a resucitar, y una serie de cosas que se han expresado o imaginado la gente en este tiempo. Pero hoy el Señor nos va a mostrar qué es la bestia verdaderamente, que ya está con nosotros, pero que no es la que nos imaginamos. Por eso Dios, en su gran amor, nos quiere mostrar. Ahora dice, y los que adoraban a la bestia. ¿Ya hay gente adorando a la bestia? Les voy a decir que sí, ya hay gente adorando a la bestia. Y son muchos. Hay grandes congregaciones adorando a la bestia, congregaciones cristianas adorando a la bestia. ¿Cómo así? Vamos a ver qué nos dice la palabra de eso, porque es fácil interpretar y pensar, y tal vez ustedes van a decir, ay, el pastor sí se está inventando aquí unas películas. Sí, dice mi hermana Luz Marina, unas películas de terror. Sí. No, vamos a mirar cuál es esa película de terror que el Señor nos presenta, que no es terror, es una advertencia a nuestra vida. ¿Quién es la bestia? Vamos a empezar a mirar esa parte. ¿Quién es la bestia? Y para eso vamos a ir a Isaías 56, verso 9 al 11. Isaías 56, verso 9 al 11. Tal vez habíamos leído muchas veces este versículo y no entendíamos ahí esa parte. Todas las bestias del campo y todas las fieras del bosque, venid a devorar sus atalayas, son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Y voy a hacerles una pregunta. Entonces nosotros nos imaginamos aquí, cuando empezamos a leer, esas fieras del campo, esas bestias del campo. ¿Será que esas bestias del campo tienen pastor? ¿Será que esas fieras del campo tienen pastor? Es mi pregunta, ¿cierto? Tenemos que analizar eso. Esas fieras del campo, esas bestias del campo de que nos habla aquí en la palabra,
¿Tienen pastor? ¿Será que es el campo allá donde se siembra papa y maíz y yuca y todo eso? ¿Será que es ese campo? ¿De qué campo nos está hablando Dios hoy? ¿Y de qué campo nos habla Isaías 56, 9 al 11? Dice ahí entonces: todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque. ¿Qué es un bosque? Todo eso nos lo va a enseñar hoy el Señor con la palabra. ¿Qué es un bosque? ¿Cierto? Vienen a devorar. Y entonces cuando nosotros relacionamos esto, nos imaginamos animalitos que se salen del bosque, como un tigre, como un león, como un oso, y entonces vino a devorar lo que había fuera del bosque. Eso es lo que nos imaginamos, o tal vez nuestra capacidad de persona puede interpretar eso, pero vamos a ver qué nos enseña el Señor. Y entonces dice: todos ellos ignorantes, no, perdón, dice todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos. ¿Será que entre las fieras hay atalayas? ¿No es cierto? Porque si no, no necesitaríamos de las hermanas si nos traemos unas fieras de esas que nos hagan entrar la gente aquí. Con seguridad nadie va a poder entrar, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, todo eso lo vamos a mirar. Dice: todos sus atalayas son ¿qué? Ciegos. ¿Qué son los atalayas? Ciegos. Ciegos. Todos ellos ¿qué? Ignorantes. Y ahí cuando vamos mirando y escudriñando esa palabra, nos damos cuenta que ya no está hablando de animales, está hablando de personas. Está hablando de personas. Y aquí lo que estamos es: ¿quién es la bestia? Eso es lo que estamos mirando. Entonces dice: todos ellos, perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. ¿Sí? La palabra nos enseña que el que regresa atrás es como perro que vuelve a su vómito, ¿cierto? Para ir entendiendo esa parte. Entonces dice: perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. ¿Qué hacen los pastores? No saben entender. Y aquí vamos entrando a mirar que realmente Dios no nos está hablando de animales, sino de personas, ¿no? ¿Sí? Dicen: no saben entender. Todos ellos siguen ¿qué? Sus propios caminos. Cada uno busca ¿qué? Su propio provecho. Cada uno por su lado. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia, hermanos. ¿Sí? Todo se está empezando a mostrar. ¿Dónde está la bestia? ¿Y qué es la bestia? ¿Sí? Es lo que Dios nos está empezando a abrir el entendimiento. ¿Qué es la bestia? La bestia ya está en la tierra. Es más, Pablo dijo que desde esos tiempos ya habían anticristos. Entonces, la bestia ha estado ahí, sigue estando. Y entonces cuando nosotros, porque aquí dice, hay algo que termina aquí diciendo que cada uno busca su propio provecho. ¿Por qué las personas hoy en día adoran a la bestia? Por falta de conocimiento, ¿cierto? Entonces ustedes ponen los ojos en mí y no en Dios. Y ese pastor sí sabe, ese pastor sí lo usa el Señor. No, yo amo a mi pastor. Yo no estoy diciendo que no me amen, pero con el sentido espiritual no. ¿Sí? Nosotros, el sentido espiritual es todo para Dios. ¿Qué somos aquí? ¿Cómo debemos amarnos? Como hermanos, ¿cierto? Pero nuestra vista a la enseñanza y al fortalecimiento y crecimiento espiritual debe ir en Dios. O sea, nosotros los hombres no somos dignos de admiración en cuanto a la revelación de la palabra, porque no somos nosotros sino Dios. Yo no me estoy inventando aquí esto está escrito.
Entonces, ahí vamos entendiendo. Me estoy demorando ahí en ese versículo para poder abrir la página y que ustedes puedan entender. Y entonces, ¿qué entendieron que es la bestia? Mire que cuando uno está en el campo o entre las clases sociales de bajo rango, les se dicen unos con otros: usted sí que es bestia, ¿no? Porque no entiende, ¿sí? Y mire que en medio de esa ignorancia están diciendo la verdad, ¿cierto? La verdad, lo que refleja la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es la bestia? Es aquel que malinterpreta la palabra de Dios, que no la entiende, es una bestia. Y es la bestia, entonces está en el mundo ahora así como andamos. Sí, sí. Pero el pastor sí se inventa cosas. Vamos a mirar qué nos sigue diciendo la palabra del Señor, ¿sí? Vamos a ir ahí a Apocalipsis capítulo 13 verso 11. Dice: pero ¿quiénes tienen la marca de la bestia? Porque ya sabemos entonces quién es la bestia. ¿Quiénes tienen la marca de la bestia? Ya hay la marca de la bestia. Estamos esperando el microchip que nos van a incrustar en la mano o en la frente, ¿sí? ¿Y sabe por qué en la mano o en la frente? Porque con las manos tomamos la palabra de Dios. ¿Y en la frente por qué? Porque ahí adquirimos la sabiduría, ¿cierto? Todo eso lo vamos a entender, porque también después de Mateo 24, 25 hasta el 28, vamos a saltar Apocalipsis, y ahí sí que hay muchas cosas que nos va a dar a entender el Señor. Entonces, aquí, ¿quiénes? Dice, ¿quiénes? Estamos hablando aquí de las pestes, y entonces vamos a mirar para entender esto. ¿Quiénes tienen la marca de la bestia? ¿Quiénes serán? Apocalipsis capítulo 13 verso 11. Vamos a mirarlo ahí. ¿Quiénes tienen la marca de la bestia? Después vi otra bestia que subía de la tierra. Sería que estaba enterrada en la tierra y apareció por obra no. Entonces apareció una bestia allá que estaba enterrada. Tal vez una serpiente que estaba por debajo de la tierra. No, mire todo el tiempo que nosotros vivíamos con la mente cerrada. ¿Qué es la tierra? Todo lo que pisamos, esto es la tierra. Y de la tierra salió ¿qué? ¿Qué dice ahí? Otra bestia. Entonces dice, de la tierra salió otra bestia. ¿Y cómo era esa bestia? Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Y sabe qué nos imaginamos nosotros? Un corderito de esos cachudos, ¿sí? Que sale por ahí con cuernos. Y entonces nos imaginamos eso, ¿cierto? La palabra de Dios, más adelante la voy a explicar bien, porque eso la mismo Mateo 24 nos va abriendo lentamente la palabra. Pero hoy quiero decirles que los cuernos son símbolo de autoridad. Son símbolos de autoridad. Cuando a un toro le cortan los cuernos un poquito para que no haga tanto daño, ¿es por qué? Le quitan un poco de autoridad. Pierde la gente miedo porque ya no está tan agudo para que coja y mate a otra persona o a los otros animales. Entonces le quitan ese símbolo, le quitan esa autoridad al toro. Entonces dice, tenía 2 cuernos. ¿Qué son los cuernos? Símbolo de ¿qué? De autoridad. Cuernos semejantes a los de un cordero. Y ahorita vamos a mirar a qué cordero es que se refiere el Señor, ¿sí? Y ahí dice semejantes a los de un cordero. Semejantes a los de un cordero. Pero hablaba como ¿qué? ¿Cuál es el símbolo de los japoneses? El dragón, ¿cierto? Y ese dragón, ¿de dónde lo sacaron? Ese estaba por allá, ese siempre ha estado ahí hablando desde la creación del mundo. Allá en el huerto de Adán y Eva apareció el dragón. Era esa serpiente que tenía 4 patas. Después, por haberse dejado usar, el Señor ejerció juicio sobre ella y perdió sus patas.
pero esa tenía 4 patas. Ustedes la miran, la serpiente antigua tenía 4 patas. Y dice, hablaba como dragón. Entonces, como estamos viendo la bestia, y dice, ¿quiénes tienen la marca de la bestia? Entonces, dice, la bestia, ¿cómo se disfraza? Como cordero. Y bueno, voy a mostrarles aquí antes de explicarles para que ustedes vayan entendiendo. Como cordero. ¿Quién es el cordero? ¿Quién es el cordero? Veámoslo ahí en Juan 1:29. Ahorita me regreso a explicarles esta parte. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿cuál es el cordero al que está hablando que se parecía a un cordero? Que se parecía a un cordero. ¿Y por qué los cuernos? Ya hablamos de los cuernos, que es autoridad. Entonces dice el cordero. ¿Y qué tenía el cordero? ¿Qué tenía ese cordero? Vamos a mirarlo ahí en Marcos capítulo 1 verso 22. Marcos capítulo 1 verso 22. Y se admiraban de qué, porque les enseñaba como qué, como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿cierto? Entonces tenemos ahí al Cordero con autoridad, Jesús con la autoridad de qué, de la palabra de Dios. Y vamos entonces mirando esa parte. Y ¿quiénes? Vamos a, antes de regresarme a darles un poquito de explicación, vamos a mirar quién es el que hablaba como dragón. Porque dice, era un cordero que tenía 2 cuernos, pero hablaba como ¿qué? Como dragón, como dragón. ¿Quién es ese? Vamos a ir ahí en Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. Necesitamos buen entendimiento para poder comprender lo que Dios nos está enseñando, ¿cierto? Entonces, Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba ¿quién? Y Satanás, el cual que engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿A quién empezó engañando ese dragón, diablo y Satanás? Adán y Eva, ¿cierto? Él torció el mensaje de Dios. ¿Quiénes son las bestias entonces? ¿Cuál es la bestia? Los que tuercen el mensaje de Dios. Si yo torciera el mensaje de Dios, ¿qué sería? La bestia, ¿cierto? Vea lo delicado, Dios me libre. Vea lo delicado que es esto, ¿sí? Vamos entendiendo entonces esto. Y quienes tuercen el mensaje de Dios, ¿qué son? Bestias, ¿verdad? Bestias. Entonces, ¿la bestia ahí está en la tierra? Sí. Ahora, ¿quiénes son los que adoran la bestia? Los que siguen a esos falsos, a esas bestias, ¿cierto? Entonces ellos adoran a esa bestia. Vea lo delicado. Mire cómo Dios va a empezar a abrirnos el entendimiento. Esto es fuerte, mis hermanos. ¿Nos habíamos imaginado que íbamos a llegar ahí? Tal vez no, ¿sí? Pero por eso les decía cuando inicié el Apocalipsis que este capítulo 24, pero Apocalipsis no, Mateo 24, que cuando iniciáramos y estudiáramos este capítulo 24, al terminar ese 24 nosotros vamos a ser transformados en entendimiento, porque Dios nos va a hablar tan claro como el agua. Entonces aquí vemos la bestia, los que adoran a la bestia. Todo eso ya está en la tierra. Y entonces nosotros todavía nos estamos esperando con que va a gobernar el mundo alguien que sí va a ser cierto. Tampoco no es mentira, no, sí es cierto. Después lo vamos a ver.
Y entonces que con él viene la bestia, y entonces cuando llegue la bestia, todos los que van allá a adorar a la bestia estamos esperando esto. Y resulta que las mismas bestias están enseñando esa mentira, pero eso no es así. No es así. Hay que cuidarnos de eso. Hay que cuidarnos de eso. La palabra de Dios nos enseña ahí en Eclesiastés 12:13, para que nosotros podamos tener claro eso, y es a dónde es que podemos sentarnos a escuchar palabra. Y ahí dice que el fin de todo hombre, de toda mujer, de todo ser en la tierra, ¿qué debe ser? Temer a Dios y guardar los mandamientos. Esa debe ser la enseñanza de todo lugar, ¿verdad? Luego, cuando se dice, aquellos hombres que dicen que ya no hay que cumplir los mandamientos porque el Señor los abolió, desmintiendo al Señor, en Mateo 5 del 17 al 19, Juan 10, 14, 15, primera de Juan 2, 3 y 4, primera de Juan 5, 3, primera de Juan 3, 24, Evangelio de San Juan 16. Bueno, hay muchas citas bíblicas donde el Señor dice que tenemos, es más, nuestra gran salvación está en el pacto con el Señor, y el pacto se hizo, primer pacto, y ese les ha enseñado a través de los mandamientos con Moisés, segundo pacto también a través de los mandamientos, pero ya como espejo, Entonces Él lo hizo en la cruz del Calvario, pero nos llama a nosotros de esa manera. Entonces, cuando nos dicen que ya no hay que cumplir los mandamientos, que ya Cristo los abolió, o que a lo mejor los resumientos ya no hay que cumplirlos, ¿qué son esas personas que nos dicen eso? Son bestias, ¿cierto? Son bestias. Se escucha chistoso, fuerte, lo que sea, pero esos son, ¿cierto? Eso es. Entonces, es lo que Dios nos enseña, y ese diablo y Satanás empezó allá a torcer la palabra. Fue el primero que torció la palabra de Dios allá en el Edén, cuando cogió y a Adán y Eva y les dijo: no, eso con que Dios, eso no es cierto. Lo que Dios les dijo, no, lo contrario. Si ustedes comen de ese árbol, que es la palabra chueca y adulterada, entonces ustedes serán como Dios. Serán como Dios. Y hoy en día escuchamos personas predicando la palabra diciendo: yo soy el Dios. Bueno, lo dicen que ellos son el ungido de Jehová. ¿Y sabe quién es ungido? Jesucristo. Él es el ungido de Jehová. Entonces, si yo dijera: Dios me libre, que soy ungido de Jehová, estoy diciendo que soy ¿qué? ¿Jesucristo o igual a Él? No, hay que tener cuidado con eso. Vamos entendiendo, ¿verdad? ¿Sí entendimos? Si alguien no entiende, levante la mano, porque yo no quiero dejarlos tuertos, ¿no? Con un ojo viendo y otro no. No. Tenemos que mirar bien, ¿cierto? Bueno, ahí terminamos esto de las pestes y demás, porque a veces nos imaginamos que las pestes son solamente los virus que llegaron. Ahora vamos a mirar las hambres. Nunca el mundo, esta es otra estadística, nunca el mundo había pasado tanta hambre por sexta vez consecutiva. El informe mundial sobre la crisis alimentaria certifica un recrudecimiento del panorama como consecuencia de los conflictos armados, el cambio climático, la crisis económica. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ese informe que ellos entregan alerta que el 295.3 millones de personas padecen hambre en la tierra, y hambre aguda, y que 20 millones de personas, 20.5 millones de personas mueren cada vez en el mundo por hambre. 20 millones. Y nosotros solamente nos fijamos en los que por ahí escuchamos, pero las estadísticas son 20.5 millones de personas que mueren cada mes
por hambre en la tierra. Entonces, todo esto nos da o nos lleva a entender algo. Este es el cumplimiento, porque ahora no estamos mirando el segundo sello, pero vamos a mirar el tercer sello. El tercer sello de Apocalipsis capítulo 6, versos 5 y 6. ¿Cuál es ese tercer sello? Vamos a mirarlo. Dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes ni el aceite ni el vino. Entonces, ¿qué va? Ya en Venezuela vemos un ejemplo claro para las hermanas que están aquí de Venezuela, y saben que ya la plata no les alcanza. Es un pocotón de plata para comprar 1 libra de arroz, y si quieren más tienen que limosnearla haciendo una cantidad de filas para que se les den algo más, y les dan 1 libra de arroz para una familia de 5 o 6 personas. Eso es algo, eso es lo que se está, a lo que se está refiriendo, pero vemos en Venezuela, pero también se ve en Colombia. El hecho de que no sea muy notable se ve en Colombia. ¿Qué está haciendo la guerrilla por allá en los campos? Eso exactamente, ¿sí? Para someter a las personas al yugo de las armas, están haciendo eso. Y no solamente en Colombia, si seguimos mirando otros países nos vamos a encontrar con algo similar. Entonces todo esto se da, pero hay aquí algo maravilloso que tampoco lo hemos podido entender, y lo vamos a mirar. Ahí al final de Apocalipsis dice: pero no dañes el aceite ni el vino. Y hoy, esta mañana, saqué este frasquito por acá para darles a entender algo. Y entonces cuando nosotros decimos no dañen ni el aceite ni el vino, entonces nos imaginamos que ese aceite con el que fritamos las papas fritas, el chorizo y yo no sé qué más, ¿sí? Entonces no se vaya a dañar eso, que nos quede ese aceite, ¿cierto? Y el vino, no esos que están allá en los supermercados, que no se vaya a dañar. A lo mejor el Señor nos va a dejar esas botellitas de vino, ¿cierto? ¿A qué se refiere Dios con eso? ¿A qué se refiere Dios con eso? Ahorita más adelante lo vamos a ver. Pero, ¿qué es este recipiente? Guarda un aceite, ¿cierto? ¿Esto para qué lo utilizamos nosotros? Para ministrar salud, bendición a las personas. Para eso, ¿cierto? Dios nos ve a nosotros como esos recipientes. Necesitamos estar llenos de la palabra del Señor. ¿Para qué era que se usaba el vino cuando nosotros miramos el aceite, para que se usaba en el Antiguo Testamento, y el vino en ese tiempo? Para ungir a los sacerdotes que iban a enseñar la palabra, ¿cierto? Ese sacerdote, que tenía que tener palabra, ¿cierto? Tenía que tener palabra almacenada. Por lo menos así los que iniciaron. Entonces, ¿qué significaba? Ellos eran recipientes con palabra de Dios. Miren lo bonito que les voy a enseñar, o que Dios nos va a enseñar hoy. Y es: si tú eres un recipiente de Dios, ¿qué tiene por dentro? Palabra de Dios. Y esa palabra se refleja, mi hermana lo acabo de decir, en aceite, ¿cierto? ¿Para qué? Para ministrar a otros, para que otros sean sanos, para que otros sean salvos. Para eso era el aceite. Entonces este recipiente que vemos aquí contiene aceite, ¿cierto? Significa que usted, si realmente es una persona que conoce los mandamientos, los guarda, conoce palabra, obedece al Señor, es un recipiente como este. Y entonces tiene la capacidad de ministrar a otros. Y el vino es exactamente lo mismo. Era para eso que se usaba, tanto que el Señor lo asimila con su sangre derramada
hoy tomamos la cena y nos dimos cuenta de eso. Y esa sangre es el vino que Él usó como símbolo de ¿qué? De su sangre, ¿cierto? Que iba a ser derramada en la cruz del Calvario. Luego, entonces, ¿qué es el vino? Lo que nos limpia del pecado, ¿cierto? ¿Y qué es lo que nos limpia del pecado en este momento? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Eso nos hace nacer de nuevo. Entonces vamos entendiendo esas dos cositas que hay ahí que no nos hemos puesto a analizarlas, ¿verdad? ¿Qué somos nosotros? Algo maravilloso. Recipientes ¿con qué? Con aceite y vino. ¿Y qué dice el Señor ahí al final? ¿Que qué? ¿Qué fue lo que dijo ahí? Que no dañes ¿qué? Pero vamos a volverlo a leer de nuevo para que podamos entenderlo. Y dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz del medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo, 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario. Hasta ahí vemos que había hambre. Pero luego dice: no dañes el aceite y el vino. Y entonces tú dices: bueno, pero este aceite que tengo aquí en la casa, el Señor no lo va a dañar. No, se está refiriendo, ¿cuántos son vino y aceite aquí en la iglesia? Entonces a ustedes Dios no los va a dañar. Le dijo al ángel que iba a traer escasez a la tierra, que a la iglesia de Cristo, obediente, llena de su palabra, no la podía dañar. Fue una orden de Dios. No la podía dañar. Empezamos a entender parábolas, ¿verdad? Esos son parábolas que no podíamos entender. Entonces tenemos esa confianza, y es: si nosotros somos recipientes de vino, Él no nos va a dañar a nosotros. Tal vez nos van a dar gripas, tal vez vamos a tener algunos inconvenientes de salud. ¿Por qué? Porque Dios necesita pulir nuestra alma. Pulir, ¿sí? Y si no, ¿cómo vamos al cielo? Entonces todo eso es necesario. Entonces tampoco entonces cuando ya te enfermes, entonces va a decir: o sea que yo soy como una bestia, entonces que me voy a fregar. No, tú eres de la iglesia del Señor. Te está puliendo Dios. Entonces hay que entenderlo de esa manera. Entonces, ¿qué eres tú si eres obediente y conocedor de la palabra? Recipiente de aceite, ¿cierto? Y vino. Amén. Entonces tenemos eso claro. El hambre, como una consecuencia del pecado y el castigo, también Dios la permite. El hambre es también una consecuencia del pecado y de castigo de Dios. ¿Cuántos alguna vez no les gusta? Vamos a mirar qué no les gustará. ¿Ustedes saben cuáles son los cuyos? Y las chubas también, ¿cierto? ¿Saben? Y de pronto a alguno de esos no le gusta, o a alguno de ustedes no les gusta eso, o algo otra cosa que no les guste, y llegaron a una visita, o alguien fue y les llevó un día algo, y ustedes, ¿qué hicieron? No, y eso tan feo, a mí no me gusta eso. A la basura. No, es cierto, yo no estoy inventando nada. Muchos lo tiran a la basura, hermanos. ¿Eso qué es? Pecado, hermanos. ¿Por qué? Si no le gustaba, ¿por qué no fue y buscó una persona que tuviera hambre y le daba la comida? Además que está despreciando lo que a otra persona le da. Y entonces ¿qué pasa? El hambre después viene, y cuando un día tenga la necesidad del alimento, se va a acordar de esas chubas y esos nabos que botó, ¿no? Así que la palabra de Dios, y Pablo lo dijo: todo lo que pongan sobre la mesa, cómanselo. Eso sí, oren por ellos. Oren por esos alimentos, pero cómanselo por motivos de conciencia, dijo Pablo. Entonces, mis amados, todo eso muchas veces es consecuencia ¿de qué? Del pecado.
el hambre es consecuencia del pecado. A veces tenemos en abundancia y no sabemos aprovecharlo, sino que se dañó la mazorca, echémoslo a la basura. Le ha podido sacar los granitos que estaban buenos, pero no se puso a eso, botó toda la mazorca a la basura, ¿cierto? La papa está oliendo como mal, mire cuál es la que está dañada, pero no, yo no quiero hacer eso, botó todas las papas a la basura, ¿sí? Porque se dañó, ¿cierto? Una, y entonces está dándole mal olor a las otras. Dios no quiere eso. Entonces, ¿qué dice Proverbios capítulo 10, verso 3 en cuanto a que el hambre es una consecuencia del pecado y el castigo? Jehová no dejará padecer de hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. ¿Quiénes son los impíos? No son los que no conocen la palabra, son los que, conociendo o teniendo por lo menos entendimiento de ella, se apartan y no la obedecen, dan mal testimonio de ella. Entonces dice, a ellos tendrán consecuencia, pero los justos, ¿qué dice? No los dejará padecer de hambre. ¿Cuántos son justos aquí? Entonces, ¿van a tener hambre? No, porque ustedes son justos y Dios promete eso, ¿verdad? Dios cuidará de sus siervos. Mire que aquí podemos ver el cumplimiento de una promesa que yo les voy a decir cuál es. Dios cuidará de sus siervos. Isaías 65:13. Por tanto, así dijo Jehová el Señor: he aquí mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. He aquí mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros miramos allá ese Éxodo capítulo 23, verso 25, nos encontramos con eso, que esa palabra se está cumpliendo y que se vino a cumplir más adelante. ¿Y qué dice ese Éxodo? Si al Señor tu Dios sirvieres, ¿qué pasará? Él bendecirá tu pan y tus aguas y quitará toda enfermedad en medio de ti. Pero Señor, yo le sirvo y no me ha quitado la enfermedad. Bueno, la palabra dice que todo tiene su tiempo, ¿no? Sea paciente. Ayer hablábamos sobre la paciencia, que es uno de los fundamentos o cimientos más grandes del amor propio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasará? Tenemos que aprendernos a sujetar al tiempo de Dios también, porque a veces somos impacientes. Pero también en estos últimos tiempos, teniendo en cuenta lo que Jesús enseñó en Lucas 4:4, que fue lo que enseñó en Lucas 4:4 Jesús, dice, respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y lo más terrible es que cuando nosotros miramos este mensaje del Señor y vemos que ya vimos las bestias y los que adoran a las bestias o a la bestia, nos vamos a encontrar también con esto, y es, hay mucha gente que tiene sed de la palabra del Señor, pero llegan más rápido las bestias a donde ellos que los que tienen aceite y vino. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo por las almas? ¿Sí estamos evangelizando? ¿Sí estamos enseñando palabra de Dios? ¿Cuántos estamos trayendo a los pies de Cristo o llevándolos al Padre para que los traiga a los pies de Cristo? ¿Cuántos estamos haciendo por eso? ¿O estamos tranquilos, cómodos? Dijo por ahí más atrás, durmiendo, dormilones. No, hay que mientras que Dios nos tenga sobre la tierra y podamos caminar y hablar y mover las manos, enseñar la palabra de Dios. Eso tenemos que hacerlo. Pregunte cuándo es el día de evangelización aquí en la iglesia. Aquí hay 2 mujeres que trabajan mucho en eso. ¿Y a dónde vamos? ¿Qué hay que hacer? Y se unen a ellos.
Entonces, habrá que hambre, no de pan, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra salida de la boca de Dios. También habrá una carencia entonces de palabra de Dios, como lo ilustra, ¿qué nos dice Amos capítulo 8, versos 11 y 12? He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, y descubrirán buscando la palabra de Dios y no la hallarán. Y aquí vamos a encontrar también una parábola ahí escondida en esa parte, y es, dice que Amos dice que he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar en mar. ¿Qué será ese mar? ¿Será que nos venimos desde Cartagena hasta Barranquilla y hasta allí por los lados de Nariño, el mar Pacífico, para poder buscar agua? ¿A eso se referirá el Señor? ¿Se refiere el Señor? ¿Qué hay en el mar? Agua, ¿cierto? ¿Y qué significa la palabra? Agua, ¿cierto? Entonces dice, irán errantes de mar a mar, ¿cierto? Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Terrible esto. ¿Está pasando? Sí. Sí. Entonces, ¿cuáles son los mares de los que nos habla aquí Jesucristo, que irán de mar en mar? ¿A qué mar se refiere? A la iglesia del Señor. Van de iglesia en iglesia. Son aquellos que se la pasan hoy aquí, mañana en aquella, no les gustó, entonces se van para la otra. Dice que los hermanos lo maltrataron, entonces se va para la otra, ¿sí? Y entonces allá también le maltrataron, se va para la otra. Y entonces allá el hermano no la abrazó, entonces se va para la otra. ¿Por qué? Porque está buscando es al hombre, no a Dios, ¿sí? Está buscando es las caricias del hombre, que el hombre le agrada y no a Dios. Y eso es lo que está pasando. Entonces irán de congregación en congregación. Ojo, esa es una parábola ahí. Hay que entenderla. Entonces, mis amados, ¿qué entendemos aquí? Y es que hay necesidad de la palabra, pero también habrá mucha palabra errada, ¿cierto? Torcida, adulterada. También habrá una carencia espiritual de la palabra de Dios, como lo ilustra Amos 8, 11 y 12. Sí, pero le estaba dando el resumen. No me corran tanto, ya voy. Sí. Gloria a Dios. Irán de mar en mar, de congregación en congregación. ¿Qué dice Habacuc capítulo 1 verso 14? Y haces que sean los hombres como qué, como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Entonces, ¿qué es ese mar? Dice, ahí dentro de ese mar, ¿qué es lo que hay? Hombres, dice, hace que los hombres sean como qué, como peces del mar, como reptiles, andan de un lugar a otro, no tienen estadía, hay que echar raíces. Uno se aterra, hermanos. Ustedes ven cuánta gente llega aquí diariamente a la iglesia o cada 8 días. Hoy no hay ni uno nuevo, pero llega gente nueva constantemente. ¿Y dónde están? Pero como no ven que la gente se cae de espaldas, y como nosotros no hablamos en lenguas raras, entonces dicen que el Espíritu Santo no se mueve aquí. Pero esto que estamos viendo hoy, mis amados, es una muestra de que el Espíritu Santo sí se mueve aquí. Gloria a Jesús. Entonces, así dice
no tienen quien los gobierne. Sin embargo, ellos no podrán hacer daño, porque ¿cómo? Isaías 11:9, ¿qué nos dice? No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. ¿Qué son los montes? ¿Qué son los montes? Creo que ya les dije, ¿verdad? ¿Qué es un monte? Aquí. Cuando nosotros miramos un monte figurativo, el monte figurativo es una montaña o un plano con muchos árboles, ¿verdad? Eso es un monte, ¿cierto? Entonces, el monte espiritual, ¿qué es? Nosotros, la congregación, ¿cierto? La unidad. Hoy somos un monte. Hay muchas personas aquí. Bueno, hay unos espacios de tierra que no tienen los árboles, pero somos un monte, ¿cierto? Hay muchos. Eso es el monte. Y entonces a eso se refiere. Vamos entendiendo la verdad de Dios. Entonces no podrán, y dice, no harán daño en el monte. Isaías 56:7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración por todos los pueblos. Y aquí esto es para aclarar, porque usted ya está ya el pastor también se inventó aquí que nosotros somos un monte, ¿sí? No me lo inventé, lo acaban de leer, ¿cierto? Dice, y lo llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. Entonces, ¿dónde está el monte? En la casa de oración, ¿cierto? En mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. ¿Cuáles son los sacrificios que damos nosotros hoy en día? La alabanza, ¿verdad? Qué bonito que lo tengamos claro, la alabanza. Entonces dice que sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de ¿qué? Oración para todos los pueblos. Ahora sí entendimos ahí que es el monte, ¿verdad? El pastor no se lo estaba inventando, no lo estaba acomodando, no. Ahí dice que la casa de oración es un monte, ¿verdad? Bueno, ahí terminamos en cuanto a lo que es, que era lo que estábamos viendo, hambres, ¿verdad? ¿Sí? Ahora vamos a mirar la parte final, que son terremotos en diferentes lugares. Y voy a darles, porque a cada uno le saqué una estadística. En los últimos 2 años, en el 2024, del 2024 al 2025, el Centro Sismológico Internacional de la Tierra ha experimentado decenas de miles de terremotos, aunque la cifra exacta varía como según la magnitud considerada. Cada año, noten esto, cada año se registran alrededor de 20,000 terremotos, pero la mayoría son demasiado débiles para ser sentidos por las personas. Los datos aún muestran que hay en promedio de 16 terremotos importantes en los últimos días, según la escala de Richter, en magnitud de 7 puntos. Y ahorita, pues como vemos, este dato no es del último terremoto que hay, ya lo tenía antes, pero todos los días vamos viendo terremotos y seguiremos viendo, o superiores a los 8. El último que vimos por aquí cerquita, que fue en Rusia, ¿de cuánto era? De 8 puntos, ¿cierto? 8 puntos algo, no recuerdo. Ese era el último que pudimos ver ahí. ¿Qué nos dice Isaías 24:20 de eso? ¿Sería que Dios lo anunció? Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agradará sobre ella su pecado y caerá y nunca se levantará. ¿Sí? La tierra temblará, dice, como un ebrio. Pero cuando la tierra tiembla, todos dicen, ay Dios mío, y corren por ahí a esconderse. Otros salen llorando, que hacen, bueno, una cantidad de cosas que pasan, pero nadie se arrepiente, ¿cierto? Lo contrario, empiezan a cuestionar a Dios.
Y si se cayó como pasó la ciudad que cayó hace poquito, y había niños allí, empiezan a cuestionar a Dios. ¿Y qué culpa tienen los niños? ¿Por qué Dios no los salvó? ¿Sí? Entonces, eso es lo que cuestionamos. Pero dice, nunca se levantará la tierra un día. La tierra, porque los hombres no tienen ese corazón arrepentido. Pero estaremos a la espera de grandes terremotos más. Apocalipsis capítulo 11 verso 13, porque ya dijo, ahorita me trajo una película de terror. No, ahí dice, ¿cierto? Apocalipsis 11:13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Eso espera Dios con esto. De todo esto, de todas estas cosas, ¿qué dijo Jeremías en Jeremías 28:8? Jeremías 28:8, ¿qué dijo de todo esto? Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción, pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. Hoy en día los grandes reinos están apabullando incluso a las naciones pequeñas, quieren ir a apoderarse de ellas. Les mandan guerras, como ellos tienen más potencia, van y las cogen y las subyugan a sus costumbres y demás cosas. Pero a ellos, esas grandes naciones, también les va a llegar su tiempo. Y pueden tener las mejores armas, pueden tener el arma más fuerte, como esa que lanzaron por ahí en Irak, que penetró por ahí no sé cuánto debajo de la tierra, ¿sí? Pueda que tengan todo eso, pero esas armas frente a la arma de Dios no van a servir, porque ¿quién los va a destruir? Dios, a través de los terremotos, a través de los terremotos. Y eso lo anunciaron no solamente aquí Juan en su revelación, sino Jeremías y los otros profetas que fueron antes de él. Entonces, ¿estamos preparados para esto? Y mi pregunta es, ¿hemos entendido lo que Dios nos quiere hablar en Mateo 24? Sí, hemos podido entender. ¿Quién es la bestia? ¿Y quiénes son los que tienen la marca de la bestia? Los que lo siguen, ¿cierto? Entonces nosotros decimos que es esa comunidad que hay por ahí que se manda a poner el 666 en tatuajes y demás cosas. No, que hay que esperar que allá en Estados Unidos que ya tienen el chip ese y que entonces nos van a poner la marca en la mano y en la cabeza, en la frente. ¿Y saben por qué la mano? ¿Sabe por qué dice que en la mano y en la frente? Porque con la mano es que se usa la palabra del Señor y con la mente es que se recibe lo bueno o lo malo, ¿cierto? Entonces, ya muchos tienen la marca de la bestia. Muchos la tienen. Cuando cogemos algunas Biblias que han sido tergiversadas, nos encontramos ahí con eso, que toda esa gente ya tiene la marca. Y bueno, son muchas cosas que nos ven, pero sin embargo, de todo esto Dios nos da una advertencia. Ya no la había dicho anteriormente de otra manera, pero aquí Dios nos da una advertencia grande, y más que una advertencia, un consuelo. ¿Cuál es ese consuelo? Apocalipsis capítulo 3 verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la prueba, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra.
Entonces dice, vendrá todo esto para probar a los que moran sobre la tierra, pero a los que guardan la palabra, ¿qué pasará? Él nos va a guardar de eso, ¿cierto? Él nos va a guardar de eso. Así que, mis amados, ¿qué necesitamos? No nos asustemos porque vienen terremotos, porque hay guerras, porque hay hambres, porque hay pestes. No nos asustemos por eso. Porque tenemos una promesa, y es: si guardamos su palabra, si somos obedientes, entonces el Señor nos va a guardar a nosotros. Él dijo y le dio una orden al ángel que no podía dañar a quienes, que es la iglesia del Señor. Amén. Tenemos claro eso, ¿verdad? Bueno, por hoy nos vamos ya. Gloria a Jesús. Padre, gracias por este tiempo maravilloso que nos regalaste. Gracias por enseñarnos tu verdad. Gracias por abrir nuestra mente y abrir ese libro, Dios, que tantas veces había estado oculto en nuestra vida. Señor, te adoramos. Padre, ayúdanos, Señor, a perseverar en tu palabra, a ser obedientes en ella. Ayúdanos, Señor, a permanecer de una manera clara, Señor, en tu verdad. Guárdanos, Señor Dios, de seguir a las bestias. Guárdanos de recibir esas marcas, Dios mío. Apártanos de esos caminos que influyen, Señor, en nuestras vidas a veces, Padre eterno. Gracias, Señor, porque tú eres santo y bueno. Tú eres maravilloso. Señor, hoy dejamos nuestra vida en tus manos. Te pedimos que nos añadas sabiduría y entendimiento, Dios, para poder discernir las cosas que hay en este mundo, Padre eterno. Señor, gracias por ayudarnos a habitar bajo tu abrigo y morar bajo tu sombra, Señor. Gracias, Jesús, por guardarnos, Señor Dios, de toda peste destructora, Dios, de todo accidente, de toda guerra, Señor, de toda hambre, Señor. Gracias, Señor, por ayudarnos a ser obedientes a ti, mi Señor. Que tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo, repose sobre nosotros. Esa bendición que dice que tú nos traerás sanidad y medicina, y nos guardarás y nos darás abundante paz y verdad en nuestro corazón. Señor, tomamos esa bendición y la llevamos a nuestra familia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Los que quieran que ore por su salud pueden pasar aquí adelante.